En el video anterior empezamos a ver cómo agarrar datos macroeconómicos y empezar a analizarlos, pero enfocados hacia una proyección de ventas. Haciendo una recapitulación muy rápida, básicamente te recomiendo observar los datos de crecimiento económico, de generación de empleos formales y de acceso al crédito. ¿Sale? Para que sepas dos cosas. Una, cómo le está yendo a el mercado en el que tú estás participando. Dos, cómo le está yendo al cliente potencial en el mercado en el que él está trabajando o ella está trabajando. Y tres, cuál es la opción o cómo andamos en alternativas para no perder la liquidez o la capacidad de compra en México. ¿Sí? Que básicamente te ponía un ejemplo. Si un trabajador del sector secundario que decreció quiere accesar a un producto del sector terciario que también decreció, va a ser más complicado que lo haga con la liquidez que él tenía porque existe una gran posibilidad de que haya perdido su empleo. Recuerda que hemos perdido más de 1 millón de empleos en lo que va de la contingencia. ¿Sale? Entonces, el pronóstico de ventas hasta ese punto es malo, pero después entra el factor del crédito, en el que México tiene un buen acceso al esquema de crédito y esta herramienta termina representando como que una forma de salvar de cierta forma, valga la redundancia, tu semestre, tu bimestre, tu trimestre, tu año. ¿Sale? Entonces, básicamente es esto, chicos. Empezar a analizar el Producto Interno Bruto desde las dos perspectivas. El mercado en el que tú participas o el sector en el que participas, el sector en el que trabaja tu cliente potencial, y de ahí empiezas a darte una idea de cómo te va a ir. Cuando tienes una idea y si ves que el panorama es muy oscuro, vámonos hacia el crédito. ¿Cómo andamos en facilidades de crédito? Y aparte de esta estadística, puedes buscar más cómo andamos en créditos de alto riesgo en México, cómo andamos en créditos de mediano riesgo en México, cuántos se están aprobando, con qué tasas, y comienzas a enriquecer tu esquema de ventas o tu proyección de ventas. Bueno, por ahí el plan de estudios contempla que veamos otro método que a mí la verdad no me encanta, se me hace costosísimo, se me hace bastante elitista. Siento que es un método que se aplica más para empresas grandes, pero se tiene que observar, y es el método Delphi. El método Delphi es un sistema predictivo que en teoría nos ayuda a conocer con mayor seguridad cómo evoluciona un elemento en el futuro. Ok, el método Delphi a mí la verdad es que no me encanta. ¿Y en qué consiste, chicos? Básicamente, definición del problema, formación de un grupo que aborde un tema en específico, diseñar un cuestionario, probar el cuestionario, entregar el cuestionario, análisis de respuestas, preparación de segunda ronda, aplicación del segundo cuestionario, análisis de respuestas y lo que viene siendo el informe con los resultados. ¡Qué flojera! La verdad es que es muy sencillo y consiste en esto. Básicamente, tú vas a encontrar un panel de expertos, ¿sí? Un panel de expertos se recomienda que sea en números impares, es decir, 5, 7, 9, 11. ¿Por qué? Porque de esta forma, si se tiene que tomar una decisión que vaya a votación, no va a existir un empate. ¿Sale? Bueno, entonces, el método Delphi es esto. Consigues tú tu panel de expertos. ¿Sale? Y vas a diseñar un cuestionario enfocado a diversos aspectos del producto. Cómo el producto atiende las necesidades del mercado. Cómo se relaciona el producto con la realidad del mercado en este momento. ¿Cómo anda en términos financieros nuestro cliente potencial? ¿Cómo anda el acceso a crédito en México en estos momentos? Y comienzas a hacer una serie de preguntas para que estos expertos comiencen a responderlas. Cuando responden esas preguntas, tú diseñas un segundo cuestionario que básicamente pregunta lo mismo, pero desde otra perspectiva, y ellos lo tienen que resolver. ¿Sale? Confirmas
los resultados al momento de comparar las dos entrevistas o las dos encuestas y voilà, tienes tu resultado. La verdad es que el método es muy tedioso, es muy largo y es bastante complejo porque parte desde una interrogante bastante extrema. ¿Qué es un experto? ¿Cómo, cómo alguien es un experto en algo? ¿Qué criterios vas a tener que establecer para decir que alguien es experto o tiene credibilidad? Y es el gran problema que tienes de inicio, porque básicamente tienes que hacer otro perfil del experto que te va a responder el cuestionario, porque no puedes agarrar a cualquier persona que vaya cruzando la calle, necesitas a alguien con trayectoria, que sepa analizar las situaciones, que sepa analizar las tendencias y ponerlo a trabajar. Entonces, el método Delphi, básicamente, y como puedes darte cuenta, conseguir un experto y pagarle para que esté ahí respondiendo preguntitas, no va a ser barato. El método Delphi para mí es muy caro, es un método muy costoso que requiere demasiado tiempo, ¿sí? Y que además es muy tedioso. Sin embargo, la verdad es que si logras conseguir un panel por ahí de 5 expertos, que de verdad sean expertos en la materia, puedes llegar a tener muy buenos resultados. Para mí, y con todo respeto del plan de estudios de la universidad y de todo, el método Delphi se aplica más en organismos gubernamentales o en empresas con fondos de inversión o fondos monetarios bastante extensos, empresas con mucho dinero y gobiernos. En ese caso, el método Delphi debería utilizarse siempre. Las decisiones no deberían tomarse como se toman de manera unilateral. Este método está muy padre y está muy chido, pero cuando tienes cómo hacerlo, para una pequeña empresa, para una empresa de generación Z, de incluso hasta medio millennials, la verdad es que el método Delphi no es la mejor opción. ¿Sale? Bueno, esto fue el método Delphi, chicos. Cualquier cosa, cualquier duda, porfa me mandan un mensajito.